Nuestro tema de esta semana es ñe'epot. Ñe'epot significa poesías. Amo ñe'epot. Leo la poesía. Shes, mi mamá. Este es un poema dedicado a la mami. Shes pora, mi madre hermosa. Marangatu, bondadosa. De Arare, por tu día. Ame en debe, te doy. Shemboraju añetete, mi amor puro o mi amor de verdad. También puede significar. Dice el ejercicio. Ambosa ba epa o me isupe. Pinto, ¿qué le da a su mamá? Según el poema que recién leímos, ¿qué es lo que le da a su mamá por su día? Aquí dice, Shemboraju añetete, mi amor puro o mi amor de verdad. Y aquí tenemos dos posibles respuestas. Ba, que significa alegría, y Boraju, que significa amor. ¿Qué es lo que le da a su mamá por su día? Le da amor. Entonces vamos a pintar esta imagen que está aquí. Y también quiero que pinten esta imagen donde está el poema que le representa a la madre. Y aquí en la siguiente página tenemos otro poema. Amo ñe'epot. Leo la poesía. Sheru, mi papá. Shemishi ramoyepe. Aunque soy pequeñito o soy pequeñita, Aheshakua nemboraju. Me doy cuenta de tu amor, o siento tu amor, o veo tu amor. Puede ser todas esas traducciones. Haame en debe shawiye. Y te entrego las gracias, o te doy las gracias. Ese es el poema dedicado al papá. Y tenemos aquí un ejercicio para hacer con ese poema. Amongora oiporaba. Encierro como dice en el poema. Y aquí mi tapa, el niño que está aquí en el poema, que describe el poema. Tuisha es grande o Mishi es chico. ¿Cómo es el niño? Según el poema es Mishi, es pequeño, es chico. Entonces vamos a encerrar en círculo esta expresión, Mishi. Ome shupe. ¿Qué le da a su papá? Boraju, amor, o awuye, gratitud, o las gracias. Según el poema, le da awuye, gratitud. Entonces vamos a encerrar en círculo esta expresión. Una vez que nosotros terminemos el ejercicio de esta página, me gustaría que ustedes puedan pintar muy lindo, así como ustedes saben hacer.